Nos encontramos en el Centro Social del Mar de Bueu para recibir a la escritora Fátima Chamadoira con su nuevo libro, El caso Tarducci, editado en Célebre, una editorial joven, catalana, formada por escritores. Bienvenida, Fátima, ¿cómo estás? Hola Inés, pues muy bien. Estamos aquí sin el público, se ve el patio de butacas vacío por la cuestión COVID. Nos falta su calor, pero vamos a intentar hacerlo con el mismo entusiasmo y con el mismo cariño. Y encantada de que estés tú conmigo y vas a ser mi presentadora, de poder celebrarse una presentación, valga la redundancia, física y normal, ¿no? Así que muchas gracias. Un placer, será un placer. Y para mí también. Cuéntanos un poquito de la idea de la novela, cómo surgió. Sí, no es la primera vez que lo cuento. Todo empezó con una noticia que yo leí en el Faro de Vigo. Había aparecido un cráneo en una finca situada no muy lejos de donde nos encontramos ahora, y el periodista había escogido un titular muy llamativo: macabro hallazgo. Llamó mi atención y leí una pequeña crónica en la que se explicaba que el cráneo podía haber pertenecido a una mujer o a un niño, y lo enviaban al Instituto Anatómico Forense, donde un juez tenía que decidir si se investigaba o no. Seguí el rastro de la noticia, estaba muy interesada, ¿no? Hasta que por fin la decisión del juez fue que no se investigaba. Reenviaron los restos al osario municipal y hablaban de que una alimaña, un animal, podía haber escarbado, ¿no?, y haber trasladado los restos a la finca. Y entonces yo empecé a hacerme preguntas. Me preguntaba qué podía haber escarbado ese animal si no fuera una tumba, ¿no? En una sociedad como la nuestra, en la que no cargamos con los muertos. Hay una cadena de custodia, de seguridad, desde que la persona fallece hasta que es inhumada, y me preguntaba cómo es que no cotejaban con una lista de desaparecidos, etc. Entonces, en ese momento se produjo una especie de relámpago. Ahí tuviste la iluminación. Eso es, ¿sabes lo que es Sí. Un relámpago que ilumina el cielo por unos segundos de una manera quizá tenebrosa? Alimentó mi cerebro y vi una historia. Vi un agente, decidí que iba a investigar por su cuenta el misterio de ese cráneo ahí aparecido. Tomé la decisión de que estaría retirado del cuerpo también. Enseguida encontré nombre, Tarducci, y enseguida encontré también el título de la novela, El caso Tarducci, porque además de tratarse de un caso, en parte el problema era también él. O sea que estamos frente a una novela negra, policíaca, le diríamos. Bueno, sin duda será catalogada así, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, si metes un policía, metes un caso, un misterio que resolver, con esos mimbres fabricas un cesto. ¿Qué pasa? Que a mí me interesaba sobre todo explorar los límites de la cordura. Yo trabajé una novela, no estaba deliberadamente fabricando una novela policíaca. Entonces tiene una especie de corriente subterránea que explora el delirio. El delirio y un poco la memoria, ¿no? Hablábamos en nuestras charlas de la memoria del personaje de Tarducci. Sí. De la memoria respecto a lo que encuentra, a la gente que lo rodea, a los periódicos. Sí, la memoria sin duda tiene una gran importancia en la novela, ¿no? Va a investigar una desaparición acaecida 10 años atrás y claro, ha transcurrido mucho tiempo. Entonces es un investigador, digamos, a la vieja usanza, muy artesanal. Sí, sí. La novela está situada en los años 90, no quería ordenadores, ni quería redes sociales, no quería teléfonos móviles, irá puerta a puerta, y entonces pues podemos decir que Tarducci confía mucho en sí mismo, en su instinto de investigador,
y vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Investigador clásico. Sí, de toda la vida. Con su libretita, con sus anotaciones. La memoria es importante porque depende de lo que la gente recuerda, lo que la gente sabe. Hay muchos personajes que no han podido olvidar, y la memoria incluso periodística, ¿no? Como un depósito, aunque sea imperfecto, pero es la memoria. Esa memoria que tú armaste también. Sí. Respecto al personaje. Claro, ¿no? Él va paso a paso. Y te iba a preguntar una cosa, mira, me llama la atención tu versatilidad respecto a tu obra. Recordemos que has escrito cuentos, El Método, has escrito novela, una obra maestra, Sin el permiso de Dios, biografía, Los pies de la lechuza, que fue este anteúltimo, y ahora El caso Tarducci, una novela policíaca. Cuéntame un poquito ese paso, ¿no? Sí, bueno, si hiciéramos un repaso cronológico para ver clara la evolución, podría decir que en primer lugar escribí Los pies de la lechuza, que es una biografía, aunque se publicó mucho tiempo después. Entonces ahí hay un narrador que está muy acotado, vas a contar la historia de alguien, ¿verdad? Después surge El Método, que es un monólogo que se adaptó para la escena teatral también. Luego llega una explosión pirotécnica, que es una obra maestra, aunque yo estaba trabajando con el caso Tarducci y se me cruzaron estos personajes. Así que hace mucho tiempo ya que vienes trabajándolo. Sí, sí, y ha sido interrumpido en varias ocasiones. Los 5 protagonistas de la obra maestra se posesionaron de mí y hablaban solos. Yo era como un ventrílocuo, y fue un trabajo de muchos años, muy costoso realmente, y es barroco, denso, ¿verdad? Sí. Y ahora con Tarducci vuelvo a la primera persona que también utilicé en Sin el permiso de Dios, que está considerada mi ópera prima. Es una novela, digamos, de deuda con uno mismo en un momento crítico de mi vida, ¿no? Y esta primera persona pues es peligrosa porque hay que utilizarla con mucho cuidado. Te puede engañar, puede mentir al lector, manipularlo. El lector tiene que ser muy avezado y leer entre líneas. Pero yo me siento muy cómoda. Yo lo que hago es como un músico, coge el pentagrama y dice clave de sol, clave de fa, y empieza a trabajar según la clave que ha escogido, ¿no? Fui de las pocas personas en leer el caso Tarducci, que me encantó. ¿Qué expectativa tienes hacia el lector? Porque toda esta trama psicológica respecto al padre tiene una trama no solo de novela policíaca, también toda esa parte psicológica del personaje, que bueno, no podemos desvelar mucho, pero cuéntanos un poquito. Sí. Me parece muy importante ese centro, ese hilo que lleva la novela. Sí, la paternidad tiene un gran peso en la novela. Hay muchos padres en el caso Tarducci. Está el padre biológico, está el padre que no ha podido ser padre, está el que no ha querido ser, están los abuelos que son doblemente padres, padres de padres. Entonces toda la novela es una especie de adopción espiritual, ¿no? Tarducci es como el padre adoptante que con un amor hacia sus hijas, digamos, putativas, va a hacer justicia en el mundo. Con esa personalidad densa, ¿no? Tristón. Sí, es un ser solitario, es un señor casi que roza la misantropía. Efectivamente, sí, vive muy aislado. Y bueno, no podemos destripar más, pero bueno. ya lo destriparemos más adelante. Es una novela, yo creo, muy depurada. Es como un jardín podado, ¿no? En comparación con la obra maestra, estaría en el polo opuesto. Totalmente. No le queda ni un hierbajo. Entonces, bueno, yo creo que va destinada a un público generalista, bastante amplio, y es una novela más bien breve, ágil, de novela corta, creo, de estas que se pueden leer en un par de tardes, ¿no? Sí, es verdad. Y sobre todo, quizás sea una pregunta un poco temprano,
pero ¿qué planes de futuro tienes luego de publicar el caso Tarducci? Sí, bueno, como el caso Tarducci se ha retrasado tanto, no tanto por mis abandonos, como por el año 21 que se ha perdido por la situación, ya estamos casi en marzo, en el 22, el tiempo corre. Yo no estoy quieta y claro, tengo planes de futuro, entonces estoy trabajando ya en una novela. Me interesa mucho hacerle una radiografía a la pareja. En una sociedad que tiene unos índices de divorcio tan altos, altísimos, y va a más, yo me voy a centrar en esas parejas que, al contrario, llegan hasta el final, a pesar de todo, como una sola carne, y estoy trabajando ya en ello. Perfecto. Sí. Podemos decir, como novedad, que esta novela llegará a América Latina a través de la distribuidora Celesa. Celesa, eso Celesa. Es. Me comunican mis editores que tienen una distribuidora en toda Sudamérica, en la zona de habla hispana, que es casi toda, ¿no? Así que mis amigos mexicanos, chilenos, uruguayos, peruanos, cuando vayan a sus librerías de confianza, con dar el dato editorial, autora, título de la novela y dicen Celesa, pueden conseguirla como si fuera un libro publicado allí, en su país. Esto me llena de alegría y es un gran paso adelante. Es un gran paso. Fátima, muchas gracias por este encuentro y me gustaría que nos despidiéramos con un fragmento del caso Tarducci. Sí. Recordemos que está en Editorial Célebre y que próximamente estamos ansiosos de tenerla en nuestras librerías. Sí, más o menos para abril, porque vamos a aparecer alrededor del día de San Jordi, pero ya en abril creo que mis lectores podrán encontrarla. Tener el placer. Sí. Gracias, Fátima. Gracias a ti, y voy a leer. Creo que empezar por el principio es buena idea, por tanto, por el principio empiezo. Y dice así: nota preliminar. El día 15 de mayo de 1990, el agente Tarducci, retirado del cuerpo por inutilidad psíquica desde enero de 1998, se presentó a las 12 de la noche, justo en el límite con el día 16, en el cuartelillo de guardia de la isla del Cormorán para entregarse y confesar su crimen. Declaró que había acabado con la vida de un hombre poco antes de las 11:30 y dejó su arma sobre el mostrador. Las manos y la ropa de aguas de Tarducci aparecían ensangrentadas y la mirada, según el testimonio de los funcionarios, se perdía por encima de los hombros de su asombrado confesor. En ningún momento presentó signos de violencia y no opuso resistencia. En el primer registro al que fue sometido, únicamente encontraron las llaves de su piso y las de su coche, un Ford que acababa de pasar la revisión como un viejo coronel con mala salud de hierro, además de una pequeña libreta de bolsillo repleta de anotaciones efectuadas de su puño y letra. El suceso conmocionó al país entero durante unos días, alimentando hipótesis descabelladas y espacio televisivo. Psiquiatras y expertos en criminología eran invitados a los programas de máxima audiencia para dejar en el aire apenas un interrogante aterrador. Como siempre sucede en estos casos, la noticia, que colmó horas y horas de emisión, fue perdiendo vigor y dio paso a un sonoro escándalo político hasta que la sombra del criminal, su víctima y el propio crimen cayeron en el más completo olvido.